nuestro corazón, Señor. Que podamos caminar, no seamos solamente oidores olvidadizos, ni nos sentemos aquí a escuchar un ruido, sino a escuchar tu voz, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, pueda alentarnos para avanzar, para madurar, para confiar en ti, para mirar, Dios mío, la cruz, para que podamos honrarte y glorificarte, Dios amado. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos, Dios mío. Que tu presencia maravillosa nos ayude, Señor, a abrazar cada verdad que nos hables hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros, creo que todos hemos leído en algún momento de nuestra vida cristiana la historia cuando Jesús llama a Pedro a caminar sobre las olas, ¿verdad? Sobre las aguas. Dice la Escritura que Pedro, cuando fue llamado por el Señor y él se bajó de la barca y comenzó a caminar, dice que de un momento a otro Pedro comenzó a hundirse porque quizás vio la intensidad de esas olas y quitó de una u otra manera la mirada en aquel que lo estaba llamando. Y en la vida espiritual, mis hermanos, ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de aquel que nos sostiene, de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha salvado, de aquel que nos ha fortalecido, cuando quitamos la mirada del Señor Jesús, comenzamos a tambalear, comenzamos a hundirnos. De hecho, el escritor de Hebreos lo representó de esta manera en Hebreos capítulo 11, verso 27. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mire que a pesar de las dificultades que Moisés pasó desde que era niño, y luego cuando pasó por el desierto, y luego cuando pasó por todas esas pruebas, que ya salió con el pueblo de Israel, se sostuvo porque miró al invisible, y no porque tenía una vista de superhéroe, no, o porque tenía una vista extraordinaria, no, mi hermano, sino porque su corazón estaba anclado en aquel que lo había llamado. Su corazón estaba anclado en Dios, no en las circunstancias, no en los problemas, sino que su corazón, a pesar de que Moisés tenía dificultades, no se apartó de aquel que lo había llamado. Moisés entendió, por eso Hebreo lo escribió, que él no lo había llamado el hombre, que él lo había llamado Dios. Amén, a su nombre. Moisés, mis hermanos, no se dejó llevar por las presiones que lo rodeaban. Y esta es la clave, mis hermanos, y lo que el apóstol Pablo quiere recordarle a los corintios y a nosotros como iglesia, es que cuando nuestra mirada no está en Cristo, no está en el Señor, inevitablemente terminamos colocándola en los hombres. Y no hay nada más peligroso para un cristiano, y es colocar su mirada en el hombre. Porque cuando eso pasa, la fe pierde fuerza en el cristiano. Cuando eso pasa, se distorsiona, mi hermano, la identidad, se fractura esa unidad que hay en la iglesia. Ya que el hermano Josué está hablando de la unidad. Se fractura esa unidad cuando uno de los hermanos coloca la mirada en el hombre y no en Cristo Jesús. Y esto es lo que pasaba en los corintios. Los corintios estaban confundidos, estaban divididos, estaban atrapados en comparaciones en que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, porque habían dejado de ver a Cristo, mis hermanos. Habían dejado de ver al invisible.
habían dejado de ver a Cristo como el centro de su vida. Y comenzaron a ver al hombre, comenzaron a ver al líder, comenzaron a ver a Pablo, comenzaron a ver a Apolo, comenzaron a ver a Cefa. Y esto, mis hermanos, los hizo temblar, los hizo tambalear, a tal punto que el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribirle, mis hermanos. ¿Cuántos están escuchando muy bien? Sí, tú lo estoy forzando. Aleluya. La idea central en esta mañana es que cuando dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirar a los hombres, terminamos con una fe superficial. Amén. Terminamos con una fe inmadura. Y terminamos con división en la iglesia cuando dejamos de mirar a Cristo. ¿Cuántos estuvieron aquí en el sermón pasado? Amén. Y en el sermón pasado, el apóstol Pablo presentó un contraste entre los que viven según la sabiduría del mundo y los que viven según la sabiduría de Dios, que es el Evangelio. Y lo que piensan algunos, ¿verdad?, cristianos que caminan según esa sabiduría. Y nos hablaba que aunque se crean muy sabios, ¿verdad?, son espiritualmente inmaduros aquellos que se abrazan la sabiduría del mundo. En cambio, los que abrazan la sabiduría de Dios, la sabiduría del Evangelio en Cristo, mis hermanos, esos crecen en madurez espiritual. Pero después el apóstol Pablo en este capítulo llama a examinarse a los corintios. Y Pablo deja, ¿verdad?, en evidencia que los corintios estaban actuando como niños. Y se refiere a ellos como hermanos. No está hablando de inconversos, no está hablando de perdidos, está hablando de hermanos. De gente que había sido salvado, pero sin embargo el comportamiento de ellos eran como niños espirituales. La verdad, hermano. ¿Y cuál era? ¿Por qué Pablo le llamaba niños espirituales? Porque había divisiones internas, pleitos, comparaciones. Es que a mí me gusta mejor cómo predica el hermano Rudy. Es que a mí me gusta mejor cómo predica Josué. Es que yo creo, ¿verdad?, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué habían caído en eso, mis hermanos? Porque quitaron la mirada de la cruz. Segundo, porque abrazaron la sabiduría del mundo. Y tercero, porque comenzaron a identificarse con los hombres y no con Cristo. ¿Con quién te estás identificando tú, mi hermano? Y Pablo en este capítulo los va a corregir. Y nos va a corregir a nosotros. Recuerden que esta carta es una carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios para traer orden a esa iglesia. Amén, a su nombre. Y a su gloria. Y Pablo va a corregirlo con tres grandes verdades. Primero, no somos de los hombres porque somos sembradíos de Dios. Segundo, no somos de los hombres porque somos edificio de Dios. Tercero, no somos de los hombres porque somos posesión de Dios. ¿Por qué no somos de Pablo? ¿Por qué no somos de Cefa? ¿Por qué no somos de Apolo? Porque somos sembradíos de Dios. ¿Por qué no somos de Pablo? ¿Por qué no somos de Pedro? ¿Por qué no somos de Cefa? Porque somos edificio de Dios. ¿Por qué no somos de Pablo? ¿Por qué no somos de Cefa? Porque somos posesión de Dios, no del hombre. Aquí nadie es dueño de nadie, mis hermanos, porque el que sembró, aquel que dio el crecimiento es Dios. Aquel que construyó
tu vida como cristiano es Dios. Y aquel que pagó por ti para que tú fueses de Dios es Dios a través del sacrificio de Cristo. Amén, en su nombre. Entonces, no somos de los hombres porque somos sembradíos de Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Abra su Biblia en donde leímos en el verso 1 al 3. Pablo les dice, ¿verdad?, que son carnales como niños en Dios. Y Pablo les dice algo fuerte, pero se lo dice amorosamente. Le dice, de manera que yo, hermanos, se refiere a gente redimida. Yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, porque a niños, como a niños en Cristo, os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo les dice, ¿verdad? Son creyentes, son hermanos, son redimidos, pero se están comportando como niños. Y porque se están comportando como niños, no crecen. Y porque se están comportando como niños, siempre tienen necesidad de leche. Cuando, hermanos, mis hermanos, pasan años, tiempo, y aún tienen necesidad de leche. Aún se comportan como niños. Y pasan tiempo, y a su nombre. No se vaya a dormir, mi hermano. O hacemos vigilia. Pasan tiempo y aún no comen alimentos sólidos, mi hermano. Porque son como niños. ¿Sabes el desespero que dan, mis hermanos, aquellos que son padres, verdad? Se darán cuenta el desespero que da. Yo quiero que mi hija Olga Lucía ya pueda servirse de su plato de arroz y dejar de darle leche. Y Pablo se lo reclama. Aún no les puedo dar alimento sólido porque ustedes no han madurado. ¿Y cuál era la evidencia de esa niñería, mis hermanos? ¿Cuál era la evidencia y de lo que nosotros debemos cuidarnos como iglesia? Y era que entre ellos había celos. ¿Por qué él sí y por qué yo no? ¿Por qué él sí habla con fulano de tal y por qué no habla conmigo? Porque a él le ponen el micrófono inalámbrico. ¿Por qué a mí no este? Y comenzaban a celarse el uno al otro. Dice, porque tenían contiendas, tenían disensiones, peleaban el uno con el otro. Hermano, yo no sé, gracias al Señor por su misericordia y por su bondad en este lugar, ¿verdad? Gracias a Dios no se ve en eso, pero yo he estado en lugares donde todos los días es una pelea diferente, todos los servicios es un chisme diferente. ¿Cuál es el titular de este domingo? Y usted sabe lo estresado que vive una persona dentro de un lugar donde todo hay un capítulo nuevo de un problema. Porque hay disensiones, porque hay contiendas, porque hay divisiones, porque están los del grupo de fulano de tal y los del grupo de fulano de tal. Porque están los del grupo de Pablo y están los del grupo de Apolo y están los del grupo de Cefa. Y Pablo le llama a eso niñería espiritual. Pablo le llama a eso inmadurez espiritual. Porque nosotros, mis hermanos, ya no estamos para tener disensiones y para estar peleando. Que si me mira, que si no me mira, que si me saludó o no me saludó, o que si él canta más o él canta menos, o él predica más o él predica menos. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Amén. Entonces Pablo usa una metáfora que ellos van a entender. Perdón, mis hermanos.
porque muchos lo practicaban y era la metáfora de la agricultura. Y mira lo que dice el verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo fui el primero que llegué a Corintio. Yo fui el primero que sembré la semilla. Miren lo que Pablo tiene que explicarle algo que ellos ya deben saber, mis hermanos. Sin embargo, Pablo se lo repite, yo fui el primero que llevé la semilla. Más adelante llegó Apolo, un hombre elocuente, sabio, poderoso en la escritura, en la palabra. ¿Cuántos están aquí, mi hermano? ¿Cuántos están atendiendo? Amén. Y Apolo regó esa semilla que el apóstol Pablo había sembrado. Apolo la regó con enseñanza. Apolo la regó con exhortación. Pero al final Pablo le está diciendo que el crecimiento no fue de Pablo, no fue de Apolo. El crecimiento lo dio Dios. El que te hace crecer a ti, el que hace crecer al cristiano, mis hermanos, no es, aleluya, el pastor Sergio, no es Rudy, no es Josué, no es Wilfer, no es ninguno de los predicadores que están en este lugar. El que trae el crecimiento sobre cada uno de ustedes es Dios, porque somos sembradíos de Dios. Así que el que planta ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El versículo 7 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué somos nosotros, mis hermanos? Que es aquel que sirve como instrumento para dirigir un servicio al Señor. Aleluya, es simplemente colaboradores de Dios. Pablo le estaba diciendo, ustedes no son una plantación de Pablo, ustedes no son una plantación de Apolo, ustedes son, aleluya, una plantación del Señor. Y Dios usa, mis hermanos, instrumentos distintos. Es algo que nosotros debemos tenerlo siempre presente, nos decía nuestro hermano en la escuela dominical, ¿verdad? Cuando hablaban que si todos cantásemos, si todos predicásemos, imagina, mi hermano, lo que pasaría. Somos instrumentos distintos, pero el dueño de todos estos instrumentos es uno solo, es Dios. Amén. Y Pablo añade algo más importante, o muy importante. Pablo habla de que cada servidor trabaja según la gracia y los dones que ha recibido. Pablo no era igual a Apolo, Pedro no era igual a Pablo. Habían diferencias, quizás predicaban diferente uno al otro. Aún habían diferencias entre ellos. Aunque eran del Señor, había diferencias entre ellos, pero servían a la iglesia, mis hermanos. Y usted dentro de la iglesia va a encontrar gente que sirve de manera diferente, pero no se nos debe olvidar, mis hermanos, que son instrumentos de Dios y que Dios los ha colocado para edificarlo a cada uno de nosotros. Porque imaginemos que todos predicásemos, mis hermanos, exactamente, que todos predicaran exactamente como el pastor. O que todos predicasen exactamente igual como el hermano Josué. O que todos predicaran exactamente igual como el hermano Rudy. Con el mismo estilo, con la misma división de los sermones, con la misma forma, con las mismas anotaciones. Sería un problema, ¿ven, mis hermanos? Pero Dios reparte dones a cada uno de nosotros. Dios reparte habilidades, Dios reparte capacidades diferentes, mi hermano, pero que complementan el servicio del uno al otro. Se complementan entre sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Edificar el cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos,
como verdad y aplicación, quiero que anote esto. En la iglesia no debe haber delirio posesional, mis hermanos. Y hoy se escucha mucho el lenguaje como: tú eres mío porque yo soy tu padre espiritual. ¿Cuánto has escuchado eso? Tú eres mío porque yo soy tu apóstol. Yo te levanté cuando estabas derribado, destruido, cuando estabas cansado. Yo te animé. Pero no, mi hermano, nada de eso es cierto. Porque Dios es el Señor de la obra, el dueño del sembradío. Somos labranza de Dios. Así que ninguno de los que estamos aquí liderando, predicando, ninguno de nosotros, de ningún pastor, de ninguna iglesia, es dueño del terreno. Tú no eres el dueño de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. Somos unos jornaleros al que Dios ha llamado por su gracia, mis hermanos. Y nos permite meter las manos en la tierra y regar y sembrar. Porque si fueras una planta, yo podría echarte a ti a tu alrededor un bulto de uria para que te hicieras hermoso y bonito, pero si el Señor no quiere esa planta, mis hermanos, nada de lo que haga traerá resultado. Porque Él es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. El crecimiento no depende de los hombres, sino de Dios. Y esto debe servirnos a nosotros como consuelo, pero también como advertencia, mis hermanos. ¿Cuál es la advertencia, pastor? No pongas tu fe en el hombre. Porque cuando el líder se cae, tu fe se va a derrumbar también. Porque cuando el líder falla, tu fe se va a derrumbar. Cuando colocamos la fe y hacemos, ¿verdad? Y colocamos la mirada en el hombre, el día que el hombre deje de buscar a Dios como tú lo tienes visualizado, ese día tú también lo vas a dejar de buscar. Porque colocaste la mirada profundamente en el hombre y en Dios. Pero también nos trae consuelo, y es que cuando discipulamos a alguien y no ves el crecimiento, para los hermanos que están enseñando en las hogares, a veces nosotros queremos un crecimiento y quisiéramos ver la iglesia. Es algo que nosotros, con lo que los pastores más que todo batallan. Queremos ver la iglesia, esos frutos, ¿verdad? Pero esta palabra nos trae consuelo, y es que el crecimiento no depende de nuestras capacidades, sino de la gracia de Dios. Amén, mis hermanos. Segundo, no somos de los hombres porque somos edificio de Dios. Mira lo que dice el verso 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, el cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como es por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira, mi hermano, Pablo cambia ahora de metáfora. Ya Pablo nos comparó. ¿No te están entendiendo, mi hermano?
¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Amén. Gloria a Dios. Pablo ahora cambia, gloria a Dios, de metáfora. Ya no dice que somos sembrados de Dios, sino que Pablo ahora se va a otra metáfora y le dice: ahora somos un edificio de Dios. Dice el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, como perito arquitecto, ¿qué está diciendo? Yo como maestro de obra, para que usted me entienda. ¿Cuántos saben qué es un maestro de obra? El maestro de obra en esto de la construcción debe ser el que más sabe. Amén. Yo recuerdo aquí cuando fuimos a hacer este templo, que tumbamos las paredes, teníamos un maestro de obra. Y quería poner aquí una columna para que sostuviera el techo. Y yo, mi hermano, me dejó guiar por el maestro de obra. Hay que fundir una columna, sí, fundamos una columna. Pero mi esposa sabía más de arquitectura que ese tipo. A veces la terquedad de las esposas funciona. No, que eso no tiene nada, pero si él sabe cómo es la cosa, ya tú verás. Cuando te dice ya tú verás, es tú piensas porque te atiene a la consecuencia. Yo digo, no, miremos bien, detallemos, orándole al Señor: Dios mío, muestra lo que hacemos para que no quede la columna aquí. En fin, nos quedó la columna como ustedes lo ven. Ese perito arquitecto no era tan perito ni tan arquitecto. Amén. Porque no sabía nada de lo que estaba construyendo. Allá hay un mesón de una cuarta, imagínense. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo: Dios me ha puesto como ese maestro de obra para edificar. Y Pablo les dice algo, mis hermanos, y es lo que nosotros a veces se nos olvida. Y hago un paréntesis. El día de ayer o antes de ayer veíamos una iglesia que decía, mi esposa me la mostró, iglesia apostólica. Está por aquí. Y dice mi esposa: mira, apostólica. Y yo le decía: a veces tienen el nombre de apostólicos, pero no se sujetan a la doctrina de los apóstoles, sino que colocan otro fundamento diferente al que han colocado los apóstoles. Y el apóstol Pablo les dice aquí, ¿verdad?, claramente: Cristo y solo Cristo es el fundamento. Una marca de una iglesia bíblica es que el fundamento de esa iglesia sea Cristo. No la invención de la misión del apóstol, sino Cristo. Y Pablo se ve a sí mismo como el maestro de obra, un sabio constructor, que por gracia de Dios puso un fundamento un fundamento correcto. ¿Y cuál es ese fundamento? Ahí lo dice, verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. En esta iglesia no puede haber otro fundamento. No es Pablo, no es Apolo, no es Pedro, no es fulano de tal, por muy sabio que sea, mis hermanos.
No es porque se le ocurre. El pastor le dio una visión, una revelación como los testigos de Jehová, una revelación como Elena de Güey, una revelación, ¿verdad? Y colocar un fundamento diferente al que dice la palabra de Dios. De hecho, mis hermanos, Pablo le está diciendo a aquellos que piensan que el fundamento es Pedro, ¿verdad? Como Cristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Les está diciendo, están equivocados. El fundamento es Cristo. Por eso es una locura decir, yo soy del apóstol Cass Luna, yo soy del apóstol Rudy Gracia. Menos mal que el de aquí no es Gracia, el de aquí es agraciado. Yo soy del apóstol fulano de tal, mis hermanos, como si ellos fueran el cimiento. Y hay gente que sabe que está en el error ese lugar, que está en un error, que está en algo que no es bíblico, que está en una mentira, pero porque se lo dice aquel que se para en el púlpito, entonces caminan sobre ese fundamento. Creen ciegamente, mis hermanos, pero la iglesia debe entender que el fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Y debemos edificar sobre ese fundamento. Y el apóstol Pablo coloca ciertos materiales para sobreedificar en esos fundamentos. Dice, cada uno, mis hermanos, mire cómo sobreedifican. Dice que algunos edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, materiales que resisten el fuego. Pero otros edifican con heno, con hojarasca y con madera. Pablo nos está diciendo, cada uno está edificando en su vida. Tú como cristiano estás edificando en tu vida, mis hermanos. Tú eres el templo de Dios. Y como construcción de Dios, Dios puso el fundamento que es Cristo Jesús. Pero ¿con qué material estás tú edificando tu vida? Porque tú eres libre de escoger el material para sobreedificar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, mire cómo está sobreedificando. Pero algo tenemos que estar seguros, y es que la obra de cada uno se va a manifestar. Un día se va a manifestar la obra de cada uno. Dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Y ese día, mis hermanos, aunque seamos salvos, muchos van a quedar sin edificio, porque han sobreedificado con hojarasca, han sobreedificado con él, han sobreedificado con madera. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con qué estás tú sobreedificando, mis hermanos? ¿Qué estás colocando? ¿Qué estás escuchando? ¿En qué se está fundamentando tu fe? ¿A qué le estás dando la importancia? ¿Qué estás tú colocando de ahí para arriba? Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí no está hablando de perder la salvación. ¿Cuántos están entendiendo? Aquí el apóstol Pablo está hablando de esa evaluación que va a haber en la obra de cada creyente. ¿Verdad que el Señor venga, nos prueba todo, verdad? El carácter de nuestras obras. ¿Por qué tú estás cantando? Los hermanos que cantan. Porque tú quieres, porque tú cantas, porque tú diriges la adoración dentro del templo. ¿Por qué predicas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué vienes a la iglesia?
¿Cuál es el carácter de esa obra que estás haciendo? ¿Por qué evangelizas? ¿Por qué lo haces? ¿Para tu ego? ¿Para sentirte bien? ¿O para glorificar la obra? Para glorificar al Dios de la obra, aquel que está construyendo a cada uno de nosotros. ¿Por qué tú haces lo que haces en la iglesia? ¿Por qué tú haces? ¿Por qué tú ensayas? Un ejemplo. Dice los músicos, ahora la pidió por nosotros el pastor. Porque estamos ensayando. ¿Ensayo para qué? Para que se escuche la melodía buena, para que no haya error en medio de la adoración. O estoy ensayando porque quiero ofrecer una adoración al Señor con excelencia, para exaltarlo a Él. Amén, Jesús. Algunos su obra va a permanecer. Y habrá recompensa para aquellos que han edificado con oro, con piedras preciosas, con plata. Habrá recompensa, pero otros, aunque sean salvos, verán mucho de lo que edificaron, mis hermanos, consumido como madera, como heno, como hojarasca. Qué tristeza, qué pérdida. Dice verdad el apóstol Pablo, ¿verdad? Que va a ser una pérdida. Porque hemos edificado con hojarasca, con madera, porque lo hicimos para que me vieran, para que vean que yo soy exitoso, para que vean que soy un buen orador, soy un buen pastor, soy un buen predicador, soy un buen servidor, para que los hermanos vean, para sacar fotos, ¿verdad? Para que me señalen como qué servidor tan grande. Y es lo que vemos. Amén. Usted ve los así, mi hermano, el apóstol tal. Y si le das me gusta, si no le das me gusta, ¿y por qué quieres que te den me gusta, mi hermano? Dice el verso 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. ¿Qué va a sufrir? Ay, Dios mío. Tú vas a hacer algo, pero a la hora de entregar, estos días me estaba comentando mi hija acerca de algunos niños que se quedaron recuperando. Y yo, pero ¿cómo son esos niños que se quedaron? No, papi, desordenados, se salen de clase, hacen lo que quieren, son groseros con los profesores, no hacen tarea. Y ellos piensan, ¿verdad?, que los profesores no les va a llegar noviembre. ¿Cierto? Pero todo profesor anhela noviembre, porque en noviembre, mis hermanos, noviembre sin ti. Y a veces nosotros estamos edificando con hojarascas, con heno, somos desinteresados por la obra de Dios, no nos importa, ¿verdad? Nada de la obra del Señor, no queremos servir, no queremos comprometernos como miembros, como hablaba hoy la escuela dominical. Queremos, mi hermano, vivir un evangelio como a nosotros se nos ocurre que lo vivamos, ¿verdad? Pero ese día, todo aquello en lo que nosotros nos interesamos, ese día va a perder total interés para nosotros. Y entonces, mis hermanos, quisiéramos tener algo ahorrado para recibir el premio aquel día, pero nos vamos a llevar de secciones porque hemos sobreedificado con materiales que el fuego quema y consume. Y aunque usted ahora diga, pero igual soy salvo, mis hermanos, si el apóstol Pablo dice sufrirá pérdida, es porque una decepción tremenda. ¿A quién le gusta sufrir pérdidas? ¿Hay alguien aquí que le gusta sufrir pérdidas? Y si
si no nos gusta sufrir pérdidas con cosas materiales que pueden recuperarse, imagínense sufrir pérdidas con eso, mi hermano, regalos del Señor, con esa bondad del Señor. Y que el Señor nos mire y que vea, ¿verdad? Al ser probado por fuego esa obra, vea el Señor que todo lo que tú hiciste, aunque Él lo sabe, pero ahí va a quedar demostrado delante de tus ojos que todo lo que hiciste no lo hiciste para su gloria, sino que lo hiciste como otro amarante. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Amén. Serás salvado como cuando tú te ganas el año raspando. Y esto lo digo yo, no el Señor. Salvo con la barriga raspada. Amén. Y ya su nombre. Entonces, mis hermanos, algo que el apóstol Pablo también hace una advertencia y nos recuerda es que la iglesia es templo santo. Dice que la iglesia es templo santo y que Dios toma muy en serio la división. Mira, ante cualquier división, la antesala de una división en una iglesia es la murmuración. Yo no sé si yo soy como los padres que nunca ven nada malo en sus hijos. ¿Cuánto les pasa eso, hermano? Oye, yo lo mejor sigo. Yo creo que tengo las hijas más. Yo digo, soy premiado por mis hijas. Aunque Olguita se huye en medio del culto. Y yo creo que usted también dirá. A ver, mi hermano, usted dirá, yo tengo mis hijos. Son los mejores de esto. Yo digo que Dios me ha permitido pastorear una iglesia donde no hay murmuraciones. ¿O sí? Algunos la cosa dicen, uy, pastor piensa también de mí. Y Pablo dice, ¿verdad? Aquí donde ya voy terminando, hermano. Otro punto. Aquí es donde el apóstol Pablo le pone un tono fuerte a lo que le quiere decir en el versículo 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Le está diciendo una realidad. Le está diciendo, mira, ustedes se portan como niños, son inmaduros, hay sesiones, hay peleas entre ustedes. Y a ustedes se les olvida que son templos de Dios. Y que todas estas cosas lo que intentan es dividir, destruir el templo de Dios, la iglesia como tal. Y que Dios es tan celoso con eso, mis hermanos, que aquel que intente destruir el templo de Dios, dice, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo le está diciendo, ya esto no se trata solamente de inmadurez, sino de algo mucho más peligroso que trae destrucción a la iglesia. Así que, mis hermanos, anoten estas aplicaciones. Si alguien de manera persistente, orgullosa, se dedica a destruir a la iglesia con murmuraciones, a dividir el cuerpo de Cristo, está demostrando que no es de Cristo. Y Dios mismo se va a encargar de juzgar a esa persona. Alguien que persista en destruir a la iglesia no es de Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, no es un juego, mi hermano. Dividir a la iglesia, ojo con esto, hermanos míos. No estoy metiéndole miedo, a mí no me gusta meterle miedo a nadie. Yo me convertí en la época donde el evangelio era de miedo.
Todo te vas para el infierno. Si juegas fútbol, te vas para el infierno. Si ves películas, te vas para el infierno. Si vas a playa y te pones una pantaloneta, te vas para el infierno. Las hermanas tienen que ponerse falda hasta los tobillos y hacen la playa con la falda hasta los tobillos. Las pobres hermanas, hasta con un peligro de ahogarse, porque imagínense, con los faldones, salían así, las hermanas y disfrutaban, terminaban era cansadas, las piernas. Pero sin meter miedo, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia y dice, ¿verdad? No juguemos con esto. Dividir a la iglesia es atentar contra la propiedad de Dios. Por eso, echemos a un lado nuestros orgullos. Muchas veces nos hace caer en el error de murmurar y dividir a la iglesia por nuestro orgullo, porque no es como, ¿verdad? No han caminado como yo quiero que caminen. Pero quiero también hacer una advertencia antes de pasar al último punto, y es: ¿de qué material estás tú construyendo tu vida cristiana? ¿De qué material estás tú? Puede que tú estés construyendo sobre el fundamento correcto que es Cristo, pero la pregunta es: ¿cómo estás tú construyendo encima? Ay, pastor, ¿por qué dice esto? ¿Tú sabes cuántas vidas de cristianos que están construyendo sobre el fundamento, pero tienen una vida desfallada, una vida de solamente los domingos? Solamente de apariencia. ¿Cómo estás construyendo tu vida como cristiano? Eres un ejemplo dentro de tu matrimonio. Eres un ejemplo de tu vida de oración. Eres un ejemplo en carácter. Lo estás construyendo conforme dice la Escritura. En tu servicio, en tu compromiso con la obra de Dios. ¿Será que ese compromiso resiste el fuego del examen de Dios, mis hermanos? ¿Será que podrás resistir ese examen de Dios, la manera en cómo estás construyendo tu vida como cristiano en este momento? ¿Será que podemos decir: Señor, aquí traigo estas obras que yo he hecho, lo que he edificado? Y pasará, mi hermano, sin nada quemarse, porque estás construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Mis hermanos, todos sabemos que Dios nos ha salvado por su gracia y por su misericordia, pero gracia no es excusa para la mediocridad, mis hermanos. Algunos dicen: yo soy salvo, pastor. Ya Cristo hizo todo, pastor. Yo no tengo que orar siquiera. Ya no tengo que leer la Biblia. Ya no tengo que tener un compromiso con el Señor. Ya no tengo que llevar una vida santa, dice el pastor, porque ya yo soy salvo. Así que no importa cómo yo viva, cómo yo venga, cómo yo viva mi vida cristiana, mis hermanos, pero está cerrado. Y el que más grite. Si tú piensas de esta manera, mis hermanos, estás distorsionando el Evangelio. A veces nos acusan, nos señalan. A mí me han dicho: eres un salvo, siempre salvo, porque crees que la salvación no se pierde, en fin. Pero somos salvos, ¿verdad? Pero no distorsionemos el Evangelio, mis hermanos. Sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por obra, dice la palabra de Dios. Pero esa misma gracia, escucha bien, nos llama a trabajar con temor, mis hermanos, a trabajar con temblor delante del Señor, en nuestra santificación, en procurarla día tras día en oración, sabiendo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer.
Dios no va a producir a ti el querer hacer lo que a Él desagrada. Hemos sido salvos por gracia, claro que sí. Pero para edificar en un edificio, mis hermanos, sólido, con materiales que no los queme el fuego. No para edificar una choza espiritual de hojarasca. No para edificar como a ti te dé la gana y tú me perdonas el término. Sino como la Biblia te dice que edifiques. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Escucha esto, iglesia. Nosotros los pastores predicamos, enseñamos, acompañamos a los miembros de la iglesia. Pero yo no puedo vivir tu vida cristiana. Hasta allá yo no puedo llegar. Yo no puedo vivir tu vida cristiana por ti. Yo no puedo, mis hermanos, yo oro por ustedes, pero yo no puedo orar lo que te toca orar a ti, ni leer lo que te toca leer a ti, ni guardarme lo que te toca guardarte a ti, mi hermano. Tu vida cristiana es tu responsabilidad delante de Dios, lo que tú estás edificando. ¿Qué venimos a hacer aquí a la iglesia?